Buenas tardes a todos, toda América Latina hermana. Invitamos a los canadienses también, probablemente no a los americanos, pero a los canadienses sí. Y para mí es realmente un gusto estar aquí con ustedes en esta hermosa ciudad, de comida tan sabrosa, y agradecer mucho a Sergio en especial la invitación. Quiero comentar que esta plática no está en sus programas, por culpa mía, yo asumo la responsabilidad. Yo fui el procrastinador y moroso, pero bueno, agradezco la invitación y el que se nos haya podido recibir aquí un poco después de lo esperado. Les pongo mi correo electrónico, estoy disponible, cualquier cosa que necesiten, no duden en llamar, estoy a sus órdenes. Y yo me llamo Gadi Sabiki. Soy el presidente actual de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, que acabamos recién de darle una forma ya jurídica, seria. Y quiero también invitarles a todos ustedes, traemos 2 botellas de mezcal con sal de Chapulín de México. Si ustedes quieren, podemos hacer una borrachera mexica hoy en la noche y todos estarán invitados. Excelente, entonces voy a hablar un poco de lo que está sucediendo en nuestro país. Perdón. No sé qué le hice. Listo. Bien. Pues miren, ¿qué les puedo decir? A la Nueva España, desde que llegó Colón, traía el cáñamo que se siembra, que es lo que significa cannabis sativa. Y en nuestros territorios coloniales, en la Nueva España, en México, nuestra población estaba ya muy muy adecuada y muy acostumbrada al uso de la medicina herbolaria, y rápidamente logramos incluir a la cannabis dentro de nuestra farmacopea, digamos. Debo de comentar que la palabra marihuana como tal aparentemente viene del español. Llegó a Estados Unidos con los jornaleros, los mojados, los trabajadores ilegales que cruzaban el río Bravo, y aparentemente la etimología dice que mali es la hierba que se enrosca o la hierba para tejer, y guana se asocia a tlahuani y por lo tanto a estar borracho, alterado en la mente, el cuerpo o la percepción. Otra vez, perdón. Y bueno, de esta manera en Estados Unidos se empezó a hablar de la hierba que fumábamos los mexicanos y que nos volvía locos, y de alguna manera esto empieza a ser el preámbulo de la prohibición y de la sinrazón que ya todos ustedes conocen, y que probablemente se corporaliza cuando empieza la guerra contra las drogas, a la que yo le llamo la guerra contra las personas, porque compañeros, esta guerra, o sea, las drogas, la marihuana, son sustancias inanimadas, inertes. Esta guerra es contra la gente, contra las personas que utilizan sustancias, no contra las drogas. Y fue este amigo, Alslinger, que decía que habían como 100,000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos. La mayoría son negros, hispánicos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz, el swing, resulta del uso de marihuana. Y esta marihuana hace que las mujeres blancas busquen tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro. Y bajo esta discusión se organiza la prohibición a la marihuana, compañeros. Quiero comentarles que la Asociación Médica Americana, que es uno de los lobbies más importantes en Estados Unidos, firmó esta resolución, pero acotando que no estaban de acuerdo en la prohibición de la cannabis, ya que, como ustedes saben, hasta el advenimiento de la aspirina era el analgésico más utilizado en todo el planeta. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahorita estamos muy contentos y estamos recogiendo los frutos de un arduo trabajo de mucho tiempo, pero no nos equivoquemos, compañeros. Hay un fantasma neofascista que recorre todo el planeta, y hay una oportunidad importante para que todo lo que hemos logrado hasta ahorita pueda irse para atrás. Y esto aplica para todos los que estamos buscando una agenda progresiva, humanista, libertaria en nuestros países. No importa si somos comunistas, judíos, marihuanos o lo que fuera, hay un peligro real a nuestras capacidades para actuar, para elegir y para decidir. No voy a seguir más adelante porque es socialmente inaceptable lo que quería decir yo adelante. En México, les quiero comentar de una perla interesante, es como una cápsula del tiempo. Tuvimos un presidente, el general Lázaro Cárdenas, uno de los últimos presidentes que vienen del ejército y que funcionaron como presidentes en México, y junto con el doctor Leopoldo Salazar, no sé por qué está invertida la imagen, en el Hospital de la Castañeda, que durante casi un siglo fue el hospital psiquiátrico, yo soy psiquiatra por cierto, quiero comentar esto, legalizaron la marihuana, la heroína y la cocaína. De tal manera que durante unos cuantos años, unos cuantos meses, específicamente del 5 de enero de 1940 al 7 de junio de 1940, tuvimos un programa de reducción de riesgo y daño donde el gobierno le proporcionaba a los usuarios morfina, cocaína y marihuana.
Lamentablemente, por presión de los vecinos del norte, se nos obligó a que esto cambiara a través de un embargo de medicamentos. Fíjense qué crueldad, qué manera tan insensata de obligar a que los toxicómanos locos ya no les iban a dar ni morfina, ni cocaína, ni nada, y mejor que se mueran, se maten ellos solitos. Y después de eso en México las cosas se van poniendo cada vez más bizarras. Yo desde mi punto de vista creo que tenemos los peores gobiernos de todo el mundo. Probablemente ustedes digan, oye, los mexicanos no se pueden abrogar ese derecho porque en todos lados se cuecen habas, pero mi parecer es que sí. Y quiero empezar por decir que, bueno, este amigo, Vicente Fox, en un acto de cobardía y de pusilanimidad, se dedica durante todo su sexenio a pelear intransigentemente en contra de la marihuana y el día de hoy quiere volverse empresario de la marihuana, en un acto de cinismo y de falta de pantalones, como les comento. Y después de él vino este otro amigo de la derecha más extrema, el presidente Felipe Calderón, que aquí se disfrazó de soldado, nomás que le quedaba grande la casaca, y pues ya se volvió un asunto más ridículo de lo que él esperaba, y él declara una guerra activa en contra de las drogas. El discurso retórico se vuelve real. Y en México nosotros consideramos que tenemos todo el derecho a levantar nuestra voz, porque Estados Unidos está poniendo los consumidores y nosotros estamos poniendo los muertos. Llevamos 300,000 muertos y 50,000 desaparecidos en 10 años. Esto es más que todos los muertos en el conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam y el conflicto de Irak y Siria juntos. Entonces, ¿qué pasa en México? ¿Cómo empezó a hacer esta guerra? ¿Cuál era la manera del presidente Calderón de tratar de convencernos de esta guerra civil, de esta guerra fratricida? Diciéndonos, si combatimos el narco, vamos a vivir mejor. ¿Y cuál fue la respuesta de la sociedad? No, pues yo prefiero mejor vivir, mano. O sea, si nos quieres matar para que no fumemos marihuana, preferimos fumar marihuana, ¿no? No hay mucho que discutir al respecto. Y así fue como, pues durante estos últimos 2-3 sexenios, la guerra contra las drogas, contra las personas, como ya les comento, empezó a surgir, empezó a modificarse. Vimos el nacimiento de múltiples organizaciones no gubernamentales. Yo he tenido la oportunidad de participar tanto en el colectivo por una política integral hacia las drogas como de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, pero han sido muchas. México Unido contra la Delincuencia, Espolea, Reverdecer, es una gran cantidad de organizaciones, lo que hace a este movimiento, como dirían los americanos, un grassroots movement. Esto es interesante, porque los cambios han venido de la población hacia arriba, no viceversa. Habitualmente, si dejamos estas decisiones en manos de nuestros gobernantes, vamos a obtener malos resultados. Tenemos que empoderarnos como ciudadanos para tomar las riendas de este asunto y poder nosotros darle dirección. Y entonces este activismo se empezó a volver algo cada vez más común. Yo recuerdo al principio, en el año 99, cuando fue la primera vez que públicamente salí hablando de esto, me mandó llamar el doctor de la Fuente, el director del hospital, y me dijo, doctor Savicki, estamos muy preocupados con usted porque pensamos que está psicótico. Y yo le dije, ¿por qué, doctor de la Fuente? Pues ¿cómo que está defendiendo a los marihuanos, no? ¿Cómo que la marihuana? Péleate por la pobreza, péleate por la violencia. Y yo estaba casi convulsionando y le decía, maestro de la Fuente, esto no es de la marihuana, este es un problema de derechos humanos, de ciencia, de libertades. Fíjense bien, compañeros, la marihuana no es el mensaje, la marihuana es el mensajero. ¿En qué tipo de sociedad queremos vivir? ¿En una de epistemología, de positivismo, de ciencia, o en una de mano de hierro y botas militares y dogmas y guerra? Esa es la discusión real. Entonces, esa es una de las fotos que tomamos. Las dos vienen de una de las marchas que cada primer domingo de mayo se organiza en la Ciudad de México por la legalización de la cannabis. Y bueno, fuma y lucha. A mí me encantó ese letrero, ¿no? Porque realmente habla del espíritu que se ha apoderado del movimiento. Y bueno, vean esta otra, ¿no? Prohibir una medicina es atentar contra los derechos humanos. Y esto no es nada más un eufemismo, no es retórica, ya que la Organización Mundial de la Salud considera que las personas tenemos el derecho a saber y a decidir con qué nos vamos a tratar. Y fíjense, aquí la mayoría probablemente seamos servidores de la salud y somos médicos, pero abusados, compañeros, porque en algún momento seremos pacientes también y queremos poder elegir
cómo seremos tratados y de qué manera recibiremos nuestros medicamentos. Más adelante, de una manera interesante, empieza a surgir este tipo de conferencias, estos precedentes del evento en el que estamos ahorita, y a mí siempre me ha gustado señalar, y esto es muy importante, que ha habido una relación muy simbiótica entre la medicina canábica y el uso adulto de la cannabis. No hay que llamarle lúdico, ni hay que llamarle recreativo, compañeros, porque pareciera como que la gente que usa lúdicamente la marihuana está jugando con ella, ¿no? Y la verdad es que esto no es cierto. Hay gente que fuma marihuana para pintar, o para meditar, o para hacer el amor, o para caminar por la calle, y estos no son usos lúdicos necesariamente, son usos que las personas llevamos al cabo porque obtenemos algo benéfico de ellos. Entonces ha sido interesante ver, sobre todo en México, pero esto creo que aplica para todo el mundo, cómo ha habido esta relación simbiótica entre el mundo de la medicina canábica y el uso adulto. Porque ¿a dónde recurren las familias? ¿A dónde recurren las mamás que tienen hijos con epilepsia o familiares con cáncer? Pues al mercado negro necesariamente, ¿no? Y el mercado negro, los dealers, los usuarios, la gente que consume, también se ha beneficiado de la presencia de estos avances en la medicina canábica, porque de alguna manera reivindica su uso y también se han aprovechado pues de toda la apertura que genera el consumo y bueno, la utilización de la medicina cannabinoidea. Bien. Nosotros desde el colectivo por una política integral hacia las drogas, en aquel momento, en abril del 2018, sacamos esta guía legal de usuarios de drogas. Fue algo que le molestó mucho a las autoridades porque salieron diciendo que estábamos enseñándole a las personas a utilizar drogas, a utilizar marihuana. Nosotros les dijimos que no, que lo único que queríamos era hacer cumplir las leyes que ellos mismos habían propuesto. Pero parece que tampoco les convenció del todo. Y esto se da en cierta medida en ese mismo año, en el 2008, que fue el momento en donde empezamos a ver que se derrumbaba la casa de naipes. Este esquema monolítico de prohibición contra las drogas, contra la marihuana, empieza a fragmentarse en ese momento y obtuvimos esto, lo que le llamamos la tabla mínima de dosis máximas. Interesantemente, la gente pensó que esta era una forma en la que los usuarios iban a poder traer cantidades pequeñas para consumo personal de sustancias, lo que causó mucha incertidumbre y confusión, porque en realidad este no era el objetivo de la ley. Lo que esta ley quería hacer era, si tienes menos de 5 gramos de marihuana, como aparece ahí, no te acusamos de narcomenudeo. Si tienes más de 5 miligramos, ya se te puede acusar por tráfico de drogas. Y lo mismo hicieron con las demás sustancias. Para todos ustedes que ya son expertos en la materia, se darán cuenta que es una tabla altamente deficiente y que tiene un montón de problemas técnicos, pero representó una manera de que las personas, cuando menos que traían un consumo personal, no fueran remitidos al Ministerio Público y al sistema judicial penal. En esos momentos también, el grupo de Cúpida, al que yo pertenezco, como les contaba, que anteriormente se llamaba Cáñamo México, y el Partido Socialdemócrata, que ya no existe, perdió el registro en México, fuimos los primeros en meter una iniciativa al Congreso tratando de que se legislara con respecto a la cannabis. Se quedó en comisiones, nunca llegó al pleno, y a partir de ese momento yo conté 16 iniciativas distintas que entraron al piso de debate del Congreso, pero que ninguna finalmente fructificó. Pero estaba empezando a suceder algo. Le estábamos pidiendo a la dama de la justicia que dejara a un lado su espada y su balanza y dejara de ver a estos sujetos como criminales, porque son personas enfermas. Ya sea que son personas enfermas de un padecimiento que hace que se mediquen con cannabis, o si bien fueran dependientes al cannabis, siguen siendo personas enfermas. Y no los convierte ni en ciudadanos de segunda clase, ni en malas personas, ni en criminales. Hace poquito en el Expo WID México había un stand-up comedy de puros cómicos marihuanos, y había un compañero colombiano, chistosísimo, que decía que iba fumando marihuana un día en la calle y salió una señora diciendo: ¡ay, un marihuano, nos va a robar! Y él le decía: a ver, señora, el que roba es ladrón, el que fuma marihuana es marihuano, pero no es lo mismo, ¿no? Y entonces, ya a nivel internacional, todo el mundo nos enteramos de esto que estaba sucediendo, de la niña Charlotte con estos hermanos Stanley en Colorado,
y esta planta, el Charlotte's Web, con estas características tan particulares, pues hicieron que el mundo notara que efectivamente había un uso absolutamente evidente de la cannabis, por lo menos para las epilepsias refractarias. Y compañeros, el que no lo pueda ver, pues necesita lentes nuevos, ¿no? Porque es una realidad absolutamente innegable. Y en México tuvimos nuestra misma versión, se llama Graciela Elizalde, no es la niña pelirroja, sino la que está en el regazo de la mamá, se llama Graciela. Y esta familia fueron los primeros que se acercaron a la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios. Y les dijeron, queremos darle marihuana a nuestra hija porque está convulsionando 300 veces al día, está en estatus epiléptico constante. Y los médicos de la COFEPRIS le dijeron, señora, ¿está usted loca? Llévese a su niña de regreso a la casa. Yo no lo podía creer cuando me dijeron esto, cuando me invitaron a ser el perito de la niña Graciela. Y yo le decía al juez, señor juez, estos médicos que dejaron ir a esta niña convulsionando a su casa debieron de haber sido taqueros, no médicos, porque yo no entiendo de qué manera un médico puede llevar a cabo un acto de esta forma. ¿De qué manera uno puede dejar ir a una niña convulsionando a su casa cuando los padres tienen una manera de mejorarla y nosotros por cuestiones dogmáticas y absurdas se lo impedimos? Y entonces se repite la historia, porque este cartel es de los años 30 en Estados Unidos, donde vimos nacer a la mafia italiana y a todo lo que tenía que ver con la prohibición del alcohol, pues por esta absurda idea de tratar de prohibir el alcohol en todo Estados Unidos. Y a mí me llama la atención que son una mamá y su hija, igual que Graciela, igual que Charlotte. Lo que no pudimos hacer yo y todos mis compañeros médicos, abogados, politólogos, marihuanos, activistas, esta familia lo logró en un santiamén. Porque a partir del caso de Graciela se hizo un agujero pequeñito en la presa y que ya no se puede contener. Sucedió algo interesante en México, los Estados Unidos mexicanos, la jurisprudencia. Y bueno, si cometo alguna burrada, está el maestro Gutiérrez aquí afortunadamente que me puede corregir. Él sabe mucho más de cuestiones legislativas que yo soy clínico y él es el abogánster. Y Smart es una sociedad de consumo responsable y estas personas que ven ustedes en pantalla son ciudadanos de a pie, ninguno de ellos está enfermo, ninguno de ellos tiene ninguna característica especial, pero metieron un amparo para poder consumir recreativa y personalmente la cannabis. Y a partir de este amparo, la Corte Mexicana declara inconstitucional la prohibición a la cannabis. Algo pasó en ese momento. Y entonces empezamos a ver en el 2016 un movimiento realmente novedoso, muy activo, una efervescencia que yo la verdad nunca había visto en México. Me da la impresión de que lo que está pasando con la cannabis ahorita, pues es muy parecido a lo que pasó con la penicilina en 1940. Se está volviendo en este elemento realmente importante y angular en la vida de las personas y en la práctica médica. Entonces, en el año 2017, yo sigo esta línea cronológica un poco como lo hizo mi compañera previamente, no es tan exacta quizás, pero quería yo mantener cierta linealidad en ese sentido. Se da un aval para el uso medicinal en abril de 2017. A partir de ese momento deja de ser un crimen. Entonces llegaban los pacientes al consultorio y me decían, doctor, ¿podemos hacer esto? Y yo a partir de ese momento les decía, mira, antes yo estaba cometiendo un acto de narcomenudeo y que aparte en la ley mexicana se castiga como un agravante si el que proporciona la marihuana es un médico. Que es absurdo, ¿no? Porque ¿quién más sabría de esto que un médico? Pero la ley mexicana consideraba que era peor, porque parecía como que la figura del médico abusaba de su autoridad para drogar a los pacientes. Entonces, a partir de este momento, a partir de abril del 2017, los médicos canábicos que prescribíamos cannabis, no estábamos rompiendo una ley, sino estábamos brincándonos una normativa, porque lo que no había sucedido era que se legislara al respecto. Y esto generó muchos problemas, porque hasta el día de hoy, a pesar de que ya tenemos más o menos una pauta y un panorama de lo que está sucediendo, pues la verdad es de que seguimos trabajando en un área gris.
Y hay muchas dudas y muchos riesgos alrededor de esta práctica todavía. Y finalmente, muy recientemente, en octubre del 2018, hace unos cuantos meses, la COFEPRIS, una vez más, que es la Comisión Federal para Prevención de Riesgos Sanitarios, emite una regulación bastante defectuosa, en algunos puntos incluso contradictoria, y que evidentemente lo que no contempla es el autocultivo. Desde mi punto de vista, sin este rubro no hemos ganado todavía, no hemos llegado a la cima de la montaña. Porque el permitir el autocultivo, por una parte, saca a la industria y al dinero de un gran número de personas que van a preferir sembrar y cosechar y extraer sus propios medicamentos. Es difícil de entender, pero bueno, en México la verdad de las cosas es que al gobierno le costó mucho trabajo soltar esto porque perdí el monopolio del tráfico de las drogas. Y un problema al que nos enfrentamos ahorita también es que no queda claro de qué manera vamos a gravar el cultivo. Porque si la gente cultiva en la azotea de sus casas, en una maceta, la marihuana, ¿cómo el gobierno va a poder cobrar impuestos por eso? Y eso no le gusta al gobierno. Probablemente la única forma que quede sea a través del gravar las semillas. Estamos viendo cómo se va a brincar este impasse que no está fácil. Entonces tenemos esta reforma legal para el uso de cannabis o marihuana con fines médicos y de investigación científica. Aparentemente la COFEPRIS, que es un órgano, digamos, que más o menos trata de imitar a lo que es la FDA en Estados Unidos, probablemente vaya a sufrir muchísimos cambios con el nuevo gobierno y no vaya a ser esta instancia la que termine por marcar todas estas pautas y todas estas normas. En México ahorita tenemos un par de iniciativas que están por presentarse pues, en los pisos legislativos, ya algunas de ellas han empezado con este proceso y que han sido lanzadas principalmente por dos partidos, los dos de centroizquierda, quizás Morena un poco más a la izquierda que el PRD, y estas dos son iniciativas de ley bastante bien hechas. Cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya era un gobierno electo y se acercaba a la toma de posesión, nos reuníamos algún grupo por ahí de personas que nos dedicamos a esto y nos preguntábamos, oigan, ¿y alguien de ustedes ha sido convocado por el nuevo gobierno? Porque pues vemos que se han sacado iniciativas y eso, y no sabemos a qué expertos con quienes se están asesorando. Ya luego nos dimos cuenta que habían estado en Canadá estos compañeros, y en Canadá evidentemente recibieron una muy buena embarradita de cómo tiene que hacerse una legislación, y probablemente para dentro de un año más o menos, una vez que pase el Senado, la Cámara de Diputados y todo lo demás que tiene que hacer en el transcurso legal esta ley, probablemente para el 2019, 2020 tengamos una legislación muy bien hecha que abarca autocultivo, medicina legal y todos los demás puntos delicados al respecto. E incluso dentro de esta ley, cosa que todo lo que le estoy diciendo ahorita es un proyecto, nada de esto está todavía escrito en piedra. Tenemos intención de hacer un Instituto Mexicano de la Cannabis. Y esto es importante porque, si ustedes lo piensan, la cannabis no solo representa un campo de interés increíble dentro de la medicina, sino que es una ciencia muy transversal. La cannabis tiene que ver con química, tiene que ver con botánica, con psiquiatría, con cultura, con economía, con música. Entonces, es un punto en donde hay muchas convergencias, digamos. Yo en lo personal soy bastante apolítico, pero sí creo que independientemente de lo que tenga que ver con el gobierno, ¿no? y su ideología y demás, sí creo, por lo menos mi sentir, es que las cosas se están dando de manera significativamente distinta con este nuevo gobierno que con la que ya teníamos desde hace mucho tiempo. Es importante que esta legislación salga bien, porque de no ser así vamos a llegar a la batalla con la pólvora mojada y no vamos a poder hacer ningún avance. Les quiero presentar un poco a estas personas. A la que antes era la senadora Olga Sánchez Cordero, el día de hoy es la secretaria de Gobernación. Ella fue parte también de la Suprema Corte de Justicia y es una mujer que ha estado realmente abogando de manera importante porque haya cambios en este terreno. Tenemos al nuevo presidente, le decimos el peje en México, Andrés Manuel López Obrador.
Y ahí está acompañado del doctor Juan Ramón de la Fuente. Les quiero hablar brevemente sobre el doctor. El doctor Juan Ramón es hijo del doctor Ramón de la Fuente Muñiz, que es el papá de todos los psiquiatras mexicanos. Él era alumno de Fromm y es el fundador del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente. Y es el padre del doctor de la Fuente, quien es psiquiatra también, quien fue secretario de Salud, director de la Facultad de Medicina y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el día de hoy es el embajador de México en las Naciones Unidas. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque hasta que el doctor de la Fuente entró al panorama, el movimiento estaba un tanto desarticulado y adolecía un poco también, quiero decir, como decía el doctor Mark Ware, que había algunas personas que nos tildaban de a locos y que decían, ¿de qué están hablando estas personas? Es totalmente absurdo, quieren drogar a la gente, etcétera, etcétera. Y entonces el doctor de la Fuente, que es un investigador de primera línea, un político con las manos limpias, que yo no sé si hay ningún otro político mexicano del que se pueda decir esto, y un hombre con una presencia moral y política probablemente insuperable por ningún otro político mexicano. Y junto con él escribimos este libro, somos 8 autores, Marihuana y Salud, editado por el Fondo de Cultura Económica en México. Es un buen manual, probablemente para ustedes esté un poco básico, pero representó algo muy importante para la población mexicana, porque por primera vez tenían un libro que funcionaba como desk reference, algo para tener ahí y poder ir directamente a las fuentes. Tiene 800 citas bibliográficas este libro, está bastante bien escrito. Y a partir de ese momento también hubo un cambio, se notó que la población empezaba a ser cada vez más proclive a aceptar estas nuevas ideas. El día de hoy, si nos paramos afuera de una estación del metro en México y le preguntamos a la gente, ¿estás de acuerdo a que se legalice la marihuana? Si hablamos de marihuana para uso no médico, en México solo entre el 30 y 40% de la población está de acuerdo. En la Ciudad de México, que nos caracteriza por ser una ciudad con muchas libertades y equidad de género y todo lo demás. Sin embargo, le pregunta uno a estas personas que van saliendo del metro, ¿qué opinas sobre que la gente pueda utilizar marihuana para fines médicos? Casi el 90% de los mexicanos están de acuerdo.